El tema de hoy es la automatización de las plantillas de dibujo. Antes de empezar, quisiera hacer las siguientes recomendaciones. Por favor, asegúrense de silenciar su teléfono o el micrófono de su computadora. Ustedes podrán escribir las preguntas que les surjan o los comentarios en el cuadro correspondiente del panel lateral derecho. Cabe señalar que para agilizar el trámite del webinar, las preguntas serán respondidas hasta el final del mismo en un espacio dedicado a esto. La pregunta con la que empezamos el webinar es la siguiente: ¿cuántas acciones repetitivas efectúa constantemente al crear su dibujo? Cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta. Sin embargo, algo que será común para todos es que existe una serie de pasos o procedimientos que son comunes para todos al momento de generar los dibujos de nuestros diseños en SolidWorks. Por ello, el día de hoy les mostraré cómo utilizar estas 4 herramientas para automatizar la creación de sus dibujos. Lo que es, vamos a crear una plantilla de dibujo personalizada, una plantilla de propiedades personalizadas, una plantilla de lista de materiales personalizada y finalmente haré uso del programador de tareas para invocar la creación automática de los dibujos. Esta es la agenda del webinar, en la cual seguiremos a través de un caso práctico. Al finalizar el ejercicio, contestaré todas las preguntas que les hayan surgido en el transcurso de las mismas, solo hasta el final, por lo que pueden ir tomando nota de las cuestiones que les generen duda para que al final me las puedan transmitir y yo con mucho gusto les ayude a resolverlas. Muchas gracias a aquellos que me confirman que ya pueden escucharnos. Bien. Antes de entrar en materia, quiero señalar cuáles son las herramientas que estaremos utilizando en cada etapa del ejercicio. Con SolidWorks voy a crear la plantilla de dibujo personalizada y la plantilla de lista de materiales. Con el generador de la pestaña de propiedades voy a crear la plantilla de propiedades personalizada y finalmente, como les comentaba, con el programador de tareas invocaré la generación automática de los dibujos. Ahora bien, ¿dónde se encuentran estas herramientas? Pues bueno, cada una de ellas pueden ser localizadas en las siguientes rutas para aquellos de ustedes que no estén familiarizados, sobre todo con las últimas dos. Todo dentro de herramientas de SolidWorks. Igual de importante es conocer la ubicación desde la cual SolidWorks lee cada uno de los archivos que vamos a crear. ¿Quiénes de ustedes saben dónde se encuentran las carpetas donde se guardan los siguientes archivos? O en todo caso, ¿quiénes de ustedes saben cómo investigarlo si no lo tienen de memoria? ¿Ya lo pensaron? Bueno, si no lo sabían, ustedes pueden investigar cuáles son sus propias rutas desde el menú de opciones de SolidWorks, en el apartado de ubicaciones de archivos. Ahí yo puedo segmentar cada una de las categorías que me interesa conocer cuál es su ruta de guardado. Cabe señalar que estas rutas que estoy mostrando en la presentación son las mías y no necesariamente tienen que coincidir con las suyas. Cada uno de ustedes puede tener rutas distintas en función del número de instancias de SolidWorks que hayan instalado en sus equipos o de las opciones que hayan definido durante su instalación. Muy bien, sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. Muy bien, el primer paso va a ser la creación de la plantilla de dibujo. Para ello me voy a asistir de la plantilla de dibujo que viene por defecto con la instalación de SolidWorks. Esto con el objetivo de aprovechar los márgenes y tal vez algunas de las secciones del formato de hoja que ya vienen predefinidas y no empezar de cero. Ahora bien, la primera parte que tengo que verificar antes de empezar a modificar el formato de hoja es la escala, las unidades, la proyección de ángulo. ¿Cómo lo hago? Bueno, unidades y escala la pueden encontrar en la esquina inferior de la interfaz de SolidWorks.
Podemos ver que estoy trabajando en milímetro gramos segundo y eso para mí funciona, eso está bien para mi plantilla. La escala está seteada a 1 a 2. Yo puedo acceder a más propiedades de la hoja a través de clic derecho, propiedades, y en este menú. Como podrán ver, yo aquí veo la escala, que estoy viendo que el tipo de proyección es de tercer ángulo, y lo más importante, yo desde aquí puedo seleccionar el tamaño de la hoja con la que quiero trabajar. Para este ejercicio, yo estaré trabajando con una hoja tamaño C ANSI. Aplico los cambios y se observa que el tamaño de mi hoja ahora es otro. Procedo entonces a personalizar el formato de hoja. Una de las cuestiones importantes sobre la edición del formato de hoja es que mientras yo esté editando la hoja, yo no puedo interactuar con estos datos directamente, no los puedo borrar o editar. Para hacer eso hay que entrar en la edición de formato de hoja. Se hace haciendo clic derecho sobre la misma y escogiendo la opción editar formato de hoja. Observarán que tanto los márgenes como el cuadro informativo se resalta, lo que ahora sí me permite editar. Voy a eliminar todo lo que no me sirve. Y a ingresar una serie de campos o de notas personalizados que ahorita vamos a trabajar. De acuerdo. En estos campos voy a establecer los datos que me interesan, que para mi empresa son importantes que cada dibujo lleven. Seguramente sus plantillas de dibujo serán mucho más complejas y llevarán muchos más datos. Para fines de eficiencia y por límites de tiempo, vamos a mantenerlos en 8 en esta ocasión. Ok, ahora bien, ¿qué voy a hacer con las notas que son texto plano que están enfrente de cada una de estos campos? Parte de la automatización de una plantilla de dibujo es solicitar que las notas de texto se conviertan en propiedades vinculadas que han de ser leídas de forma automática por el programa siempre que la pieza que vayamos a ingresar las contenga. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente selecciono la nota, el texto de la nota, como estoy haciendo en este momento, y desde mi panel lateral izquierdo selecciono la función de vincular a propiedad. En cuanto yo hago esto, el menú me ofrece dos opciones. Si quiero vincularlo a una propiedad inherente al documento de dibujo, o lo quiero vincular a una propiedad de la pieza que estoy ingresando al dibujo. Es muy importante hacer esta distinción porque no obtendré los mismos resultados si confundo propiedades del dibujo como tal que las propiedades de la pieza que he ingresado, ¿no? Vamos a verlo con el ejemplo. Para el nombre del proyecto yo quiero que se vincule de forma automática el nombre de la pieza que he ingresado, por lo que aquí debo cambiar a modelo que se encuentre aquí. Desde el menú inferior yo ya tengo una serie de opciones predefinidas que SolidWorks puede leer o me ofrece. En este caso, nombre del archivo a ingresar es el que me sirve. Podemos ver que la nomenclatura cambia, adquiere una estructura particular. Yo no tengo que hacer ninguna modificación adicional a esto, lo dejo tal cual quedó. Y de hecho, al observar que es una nota en color azul, que ya no es texto plano como lo que tengo acá abajo,
puedo tener la certeza de lo que veo ahí se va a transformar una vez que empiece a trabajar la plantilla de dibujo. Código de pieza. Bueno, voy a vincular la propiedad de código de pieza haciendo exactamente lo mismo. Aquí hago vincular la propiedad. El código de pieza es o será una propiedad inherente al modelo que yo ingrese, pero no existe como tal esa propiedad ahorita entre las que SolidWorks por defecto puede leer. ¿Por qué? Porque es una propiedad que solamente existe o tiene sentido dentro de mi empresa. Aún no la he cargado en SolidWorks. ¿Cómo puedo entonces yo establecer esta u otras características propias de mi empresa desde la creación de mi formato de dibujo? Bueno, mediante el uso del botón de File Properties, yo encuentro este menú en el cual puedo ingresar todas esas propiedades personalizadas, únicas de nosotros, que no encontramos en la lista por defecto y que sabemos que las piezas que ingresemos aquí van a llevar. Esa es una parte muy importante. Por ejemplo, código de pieza yo lo voy a vincular como código. No es necesario que tenga el mismo nombre que he escrito antes. Y de hecho es muy importante señalar que hay que ser consistentes con el nombre y la sintaxis de la propiedad que ingreso aquí. Ustedes podrán corroborar a lo largo del webinar que la misma sintaxis que utilizo aquí es la que voy a respetar en otras instancias del ejercicio. No le voy a cambiar mayúsculas, minúsculas, ni ningún otro tipo de estructura para que todo funcione adecuadamente. ¿Qué otra propiedad personalizada necesito ingresar que solo existe de momento en mi empresa? Bueno, voy a ingresar las siguientes. Dibujado por, lo voy a manejar como autor. Y cliente como tal. ¿Ok? Acepto aquí y ahora sí yo le puedo decir que al modelo que yo ingrese aquí hay que vincularle la propiedad de código. Para el resto de propiedades es básicamente una repetición una vez que yo ya he ingresado las propiedades personalizadas que voy a estar trabajando. No tengo que volver a escribirlas. Todas estas son de la pieza que yo ingrese aquí. Cualquiera que sea la pieza que yo ingrese, pero son propiedades de ella. Ahora, fecha. La fecha sí puede ser una propiedad inherente al dibujo, a la hoja de dibujo como tal, que yo trabaje al momento de su creación. Entonces aquí puedo dejar documento actual y vincularlo a la fecha. En su formato largo, creo que para mí está bien. Y la escala también es una propiedad que solamente existe dentro del dibujo, por lo que lo dejo en documento actual y escojo su escala. Ok. Habiendo vinculado mis propiedades, simplemente voy a terminar de darle forma al formato de hoja. Un par de líneas quizá.
Voy a ingresarle el logotipo de mi empresa. Eso es algo muy sencillo de hacer. Simplemente desde el menú de insertar imagen y ajustando el tamaño de la misma. Correcto, para mí así está bien, no hace falta más para fines didácticos. Entonces, lo que debo hacer aquí es regresarme a la edición de la hoja. El camino es el mismo. Yo puedo dar clic derecho, editar la hoja o utilizar el comando que aparece en la esquina superior derecha. Ambos me llevan al mismo camino, que es otra vez editar la hoja, y no puedo interactuar nuevamente con estos campos, pero porque ya lo tengo hecho. Bien, otra de las cosas que me van a ayudar a automatizar la creación de mis dibujos es la inserción de un tipo especial de vistas llamada vistas predefinidas. ¿Cómo las encuentro? Bueno, si ustedes hacen clic derecho sobre la hoja y se posicionan sobre vistas de dibujo, además de las típicas que normalmente utilizamos en nuestros dibujos no automatizados, se encuentra la de vistas predefinidas. Esta opción funciona específicamente bien en plantillas de dibujo como la que estamos haciendo en este momento y sirven para dejar constancia del tipo de vista que quiero que SolidWorks ingrese de forma automática cada vez que se utilice esta plantilla. Entonces, vamos a ponerlas más o menos donde me hagan sentido. Voy a poner una aquí. De esta, que va a ser la vista principal, voy a proyectar sus otras dos vistas ortogonales. Una aquí. Otra por acá. Y una más que sea isométrica, pero que esté en la parte central de mi hoja y que tenga un estilo de visualización distinto al de las otras dos. Correcto. Con esto tengo la estructura básica de mi plantilla de dibujo. Una de las limitantes de las plantillas de dibujo es que, aunque yo quisiera, no puedo pedirle a SolidWorks que le ingrese las cotas de forma automática, pero esto es porque ninguna pieza es idéntica y ningún proceso de acotado es el mismo, por lo que yo no podría pedirle en la plantilla que además para cualquier tipo de pieza le ingrese todas las dimensiones que necesito en las vistas que necesito, pues ni siquiera sabe qué pieza le vamos a ingresar. En cuanto a lo que se puede automatizar con la plantilla de dibujo, esto es esencialmente lo que puedo hacer. Ahora vamos a guardarla. ¿Guardar cómo? Muy importante cambiarle aquí el tipo de extensión o el tipo de archivo que estoy trabajando. No es un archivo de dibujo normal, SLDRW, sino una plantilla de dibujo con formato .drw. Puedo ver inclusive que de forma automática SolidWorks me dirige a la ruta desde donde está tomando las plantillas de dibujo, desde donde está guardando las que utiliza. Entonces yo a esta le voy a poner el nombre de plantilla DMD, por ejemplo. Ustedes pueden poner el nombre que mejor les haga sentido, con unidades o sin unidades, como ustedes prefieran. Correcto. Y entonces la plantilla de dibujo está lista para ser utilizada. Siguiente paso de nuestra agenda. Voy a utilizar el generador de las propiedades personalizadas para crear mi plantilla de propiedades personalizadas y yo pueda ingresar estos metadatos de forma más rápida y estructurada. Tiene tres secciones principales este programa. Del lado izquierdo, los menús que yo puedo ingresar. Son distintos y cada uno tendrá su mejor aplicación. En la parte central
la vista previa o la estructura real de cómo voy a dejar mi plantilla personalizada, y desde el lado derecho los controles de las propiedades que van a estar vinculando estos cuadros. ¿A qué me refiero? Será más fácil si se los muestro. Yo voy a ingresar un cuadro de texto plano donde se pueda ingresar texto y dos menús desplegables. ¿Cómo los utilizo? Al hacer clic sobre cada sección de las que he ingresado, puedo manipular tanto el texto que aparece aquí como sus opciones. Por ejemplo, al principio, el primer cuadro de texto me gustaría que dijera dibujado por. Ustedes pueden ver que en tiempo real se actualiza la vista previa de cómo va a ir quedando mi plantilla, para que yo en todo momento tenga control sobre lo que estoy haciendo. Ahora bien, esto es muy importante. Independientemente de lo que yo le haya escrito en la parte superior, aquí es donde debo ser consistente sobre la propiedad personalizada a la cual la voy a vincular. Habíamos quedado en la plantilla de dibujo que dibujado por iba a ser vinculado a la propiedad de autor. Entonces, con la misma sintaxis, le especifico que la vincule a una propiedad personalizada llamada autor. Para el segundo cuadro, yo le voy a pedir que escriba código de pieza. La dinámica es la misma. Le voy a pedir que la vincule a una propiedad que se llame código, exactamente igual que en la plantilla, pero aquí yo puedo especificar como una lista los valores que debería llevar. E inclusive no me limita a que utilice estos campos de lista. Yo puedo pedir que lo vincule a un archivo de texto o a un archivo de Excel. En este caso, le voy a pedir que lo vincule a un archivo de texto. ¿Qué estructura debería llevar un archivo de texto? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo los siguientes códigos de pieza. Lo único que tengo que hacer es colocarlos a un enter de distancia uno del otro. No hay que hacer otra cosa, no hay que pedir otra cosa, y en el caso de los archivos de Excel es lo mismo. Simplemente que cada campo o que cada valor esté ingresado en su propia celda y de ahí hacia abajo, ¿no? En Excel, si acaso, habría que especificarle cuál es el rango de celdas que contienen los valores que pueden ser leídos para ese menú desplegable, pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo voy a guardar en el escritorio como códigos de pieza o códigos. Y yo aquí le voy a pedir que lea el archivo que acabo de crear. Si lo hice bien, en tiempo real ustedes pueden desplegar el menú y ver si las opciones que acaban de escribir o de ingresar son correctamente leídas. Finalmente, para el último campo, yo voy a pedirle que asigne la propiedad de cliente. Este no tiene cambios. Y voy a utilizar la lista que ya viene por defecto. Cliente A, cliente B y cliente C. No hay un límite real para la cantidad de campos que ustedes pueden utilizar aquí. Última parte de esta función. Yo puedo generar esta plantilla de propiedades personalizadas para archivos de parte, ensamble, dibujo y piezas Weldments. En este caso, yo voy a pedirle que sea válido para partes y para ensambles. Entonces, primero me cercioro que en controles, atributos y control general esté seleccionado para archivos de parte y le voy a pedir que lo guarde. ¿Dónde debo guardarlo? Bueno, si recuerdan las primeras slides, hay una ruta específica que es la de archivos de propiedades personalizadas. Afortunadamente aquí ya me lo da. Yo de todas maneras lo tenía preparado acá. Ustedes deben tenerlo en cuenta cuando lo vayan a utilizar para que puedan ingresarlo
en su momento. La extensión PRT-PRP, propiedad de parte. Luego le voy a pedir que lo utilice para ensambles también. La misma estructura me sirve para los ensambles. Lo voy a guardar. Cambia la extensión, no ha cambiado la ruta. Lo puedo guardar así. Ahora, ¿cómo puedo utilizar esta plantilla de propiedades personalizadas que he generado? ¿Dónde se aplican mis piezas de SolidWorks? Bueno, para eso tengo un ensamble listo que nos va a hacer más sentido cómo lo podemos utilizar. Desde mi SolidWorks yo voy a abrir el siguiente ensamble. Es un ensamble común y corriente, como cualquiera. Pero en el task pane, del lado derecho, la última opción que dice Custom Properties me permite utilizar o vincular todas estas plantillas de propiedades personalizadas que yo creé utilizando el programa anterior. Yo puedo tener no solo una, puedo tener varias, cientos, dependiendo del proyecto, del cliente o como ustedes prefieran segmentarlas. Y desde aquí, desde este botón con el engrane, es que yo puedo cambiar el tipo de plantilla de propiedades a utilizar en su momento. Yo ahorita solamente tengo una. ¿Para qué sirve? Bueno, ya aquí ustedes reconocerán los mismos campos que creamos con anterioridad. La única función, pero bastante útil de esta herramienta es ayudarle al diseñador o ayudarle al usuario a ingresar o seleccionar cuáles son estos metadatos, estas propiedades que la pieza debe llevar y que son fundamentales o necesarias para que puedan ser leídas de forma automática en nuestras plantillas de dibujo. No todo consiste en los datos gráficos. También es importante estos metadatos que cada pieza lleva. Por ejemplo, el ensamble yo puedo pedirle o decirle que fue dibujado por el ingeniero 3. Ingeniero 3. Su código de pieza es tal y fue creado para el cliente A. Si yo le digo que aplique esto y me voy a las propiedades personalizadas del ensamble, automáticamente ya carga estos datos. Es decir, lo mismo que puedo hacer aquí, lo puedo hacer acá. Pero es más trabajo ir elemento por elemento, uno por uno, creando estos mismos campos, cuidando la misma sintaxis y que todo coincida para que no vaya a fallar desde aquí, que simplemente tener ya las opciones predefinidas desde acá y evitarme el factor de error humano. ¿Funciona para las piezas al nivel de ensamble? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo desde mi árbol de diseño selecciono uno de los elementos, por ejemplo, y automáticamente ya carga la plantilla de propiedades de partes, si pueden ver. Entonces yo a le puedo decir que fue dibujado por el técnico 4. Por ejemplo, su código de pieza es 1 y el cliente es otro. Le doy Apply y listo. Podría hacer esto para cada uno de estos elementos, no lo voy a hacer, creo que la idea se entiende. La siguiente parte es crear la plantilla de lista de materiales personalizada, haciendo un pequeño o dando un pequeño vistazo a la plantilla de dibujo que acabamos de crear. ¿Cómo? Bueno, muy simple. Yo voy a pedir que para este ensamble cree un nuevo dibujo utilizando la plantilla que acabamos de crear. Observen que de forma automática SolidWorks se va a encargar de ingresar las vistas ortogonales predefinidas que yo le establecí, la vista isométrica con un estilo de visualización distinto e inclusive ya leyó parte de los metadatos que el ensamble tiene. Como yo no le ingresé una propiedad para material y una propiedad para masa, no los lee. Eso es lo que pasa cuando la pieza que ingreso no tiene la propiedad que está leyendo, simplemente no pone nada. Pero para el resto de campos donde sí ingresé información, automáticamente se escribió y yo no tuve que hacer nada, ¿no? Ahí esa parte ya me la ahorré. Bien, ¿cómo creo una plantilla de lista de materiales personalizada? Muy sencillo.
Voy a seleccionar una de las vistas para poder pedirle que cree una lista de materiales. Voy a utilizar una de las defaults, una estándar que viene con la instalación de SolidWorks. Me va a servir como base para crear la mía, la que me sirva. No es extraño, de hecho es muy común que nosotros tengamos que ingresar listas de materiales a nuestros dibujos. De hecho son casi una tarea del día a día. Sin embargo, las que trae por defecto SolidWorks muchas veces contiene columnas que no necesitamos o que no contienen las propiedades que nosotros usamos o que simplemente nos obligan a modificarlas y a dedicarles tiempo y perder pues ese recurso ahí. La idea de crear una plantilla de lista de materiales personalizada es que ya se establezcan los campos que a mí me sirven para que yo no tenga que dedicar tiempo a esa tarea, ¿no? Lo hago una sola vez y para todas las demás veces ya no tengo que perder tiempo ahí, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, que la primera columna se llame nombre de pieza. Que la siguiente columna sea la de código, no la de description. ¿Cómo lo hago? Bueno, doble clic sobre el encabezado de la columna, es decir, sobre C en este caso. Me abre ese menú desplegable que me dice a qué lo quiero vincular. En este caso es una propiedad personalizada y se llama código, ¿se acuerdan? Aquí automáticamente ya me carga los códigos de estas piezas. Estos códigos, ¿de dónde los saqué? Bueno, yo previamente ya había trabajado todos los elementos de este ensamble utilizando una de las plantillas como las que vieron que acabo de crear para llenar estos datos, ¿no? No se crearon simplemente de la nada, por si alguien tenía esa duda. ¿Qué más? Me gustaría agregar una columna a su derecha, entonces clic derecho, insertar, columna a la derecha, y dicha columna debería llevar la propiedad de material. Y así puedo ir agregando columnas. En la siguiente yo quiero agregar la masa, por ejemplo. Clic derecho, insertar, columna a la derecha. En la siguiente quiero ingresar la propiedad de autor. Todos estos datos ya previamente los había trabajado. Nuevamente les insisto para que no crean que no los tenía y que SolidWorks se los asignó de forma automática. No, yo lo tuve que hacer antes del webinar. Insertar columna a la derecha que se llame cliente, por ejemplo. Y la cantidad. Una plantilla de lista de materiales que contenga estos campos en estos tamaños y en este orden, a mí me sirve. Es lo que voy a utilizar en mi empresa todos los días y no quiero tener que estar haciendo esto todo el tiempo. ¿Cómo lo automatizo? Fácil. Una vez que ya tengo la estructura que me sirve, que voy a utilizar todos los días ya, clic derecho sobre la misma y le digo guardar como. Aquí yo puedo escoger un nombre, el que sea, por ejemplo, Boom DMD, por decir algo, y nuevamente importante cerciorarse de que la ruta donde la vaya a guardar sea la indicada, ¿no? Aquí ya tengo plantilla de listas de materiales, debe guardarse aquí. No vayan a escoger la que les aparece por defecto porque seguramente no es la que les corresponde. ¿Cómo saber si estoy en la correcta o no? Bueno, un indicio viendo esta ventana es si yo veo otros archivos de plantilla de lista de materiales. Si no veo ninguno, probablemente estoy mal. Si ya veo algunos, probablemente estoy bien. Nada mejor que comprobarlo previamente desde el menú de opciones, como dijimos al principio. Listo. Yo ya he guardado entonces mi plantilla de lista de materiales predefinida con los campos que a mí me sirven. Entonces, ahora puedo cerrar esto. Este dibujo en concreto no me sirve. Me sirvió solamente para ejemplificarles lo que estábamos haciendo. Y finalmente, la última parte del ejercicio, que es la programación de la tarea de crear dibujos. Mediante el programador de tareas, ustedes pueden
efectuar distintas tareas o pedirle a SolidWorks que las lleve a cabo por ustedes en un horario específico o en el mismo momento en el que la crean. No vamos a revisar otras opciones ahorita más que crear dibujos. Entonces, dentro de la tarea de crear dibujos, lo primero que me pide es que yo especifique cuál es la plantilla de dibujo que debe utilizar. SolidWorks necesita saber esa información. Se acordarán de la plantilla que acabamos de crear, ¿no? Ahora, me pide, especifica cuál es la carpeta que contiene los archivos a los que les quieres crear el dibujo. No estoy limitado a la carpeta, puedo especificar archivos nada más. Entonces, yo tengo un ensamble con distintas piezas por aquí que me gustaría que se les creara su dibujo de forma automática, sin que yo tenga que ir haciendo esto uno por uno. Entonces, escojo dicha carpeta y lo haré 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Bueno, porque la primera tarea creará los archivos de dibujo para todas las piezas o archivos de extensión SLD-PRT que encuentre ahí, y en la segunda le voy a especificar que lo haga para los ensambles. Le pido que lo ejecute en este mismo momento al darle clic en finalizar. Ahora bien, puedo ver que empieza a trabajar. No se actualiza de forma automática, pero si yo hago clic aquí en actualizar, puedo ver que la tarea empieza a construirse y empieza a arrojarme datos. Atrás en el fondo, yo puedo ver que SolidWorks ya está trabajando en la creación de esos dibujos sin que yo tenga que intervenir. Como les dije, lo cómodo de esto es que yo puedo pedirle o establecerle una fecha y una hora en la cual SolidWorks automáticamente debería ejecutar estas tareas, y yo no tengo que estar presente para su ejecución o monitoreo, ya que al finalizar, SolidWorks me dirá si terminó la tarea, si no pudo, y si no pudo, por qué lo hizo, ¿no? Pero siempre manteniéndome informado de qué es lo que ha pasado con lo que yo le pedí que hiciera. Aquí simplemente espero que termine de trabajar, lo hace relativamente rápido, fueron 9 dibujos en menos de un minuto. Ahí la velocidad dependerá de su computadora también. Y bien, vamos a revisar el trabajo que hizo. Se darán cuenta que SolidWorks de forma automática ya creó estos dibujos. No me interesa ver los dibujos que haya creado, por ejemplo, de los elementos de tornillería, sí los que haya creado de los demás. Vamos a ver qué hizo. Ok, aquí están todos mis dibujos. Yo puedo ver como ya imaginaba, que para todas las piezas ingresó las vistas que yo había predefinido, e inclusive ya les agregó las propiedades que necesitaba. Una vez más, todas las piezas que yo le pedí a SolidWorks que creara sus dibujos, ya les había cargado previamente estas propiedades utilizando la plantilla de propiedades personalizadas, ¿no? Pero si yo tengo esa parte cubierta, SolidWorks hace el resto por mí. Yo no tengo que intervenir más. Todo lo hizo de forma adecuada. Aquí pues, material no pudo agregar al ensamble porque un ensamble se compone de diferentes partes, las cuales pueden estar hechas de diferentes materiales, ¿no? ¿Y cómo puedo probar mi plantilla de lista de materiales personalizada? Bueno, simplemente ingresando una nueva. Selecciono esta vista, le pido que ingrese una nueva lista de materiales y aquí ya me aparece la plantilla que yo había creado. Si quisiera seleccionar otra, pues simplemente hago clic ahí y escojo cualquiera de las demás. Pero a mí me sirve la que acabo de crear porque ya contiene las columnas con los campos que me interesan. Solamente los elementos de tornillería no tienen ahorita esas propiedades porque no se las ingresé, pero el resto de los componentes ya están cubiertos, ¿no? Y bueno, básicamente esto cubre el ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estas 4 herramientas para la automatización de sus dibujos? Bueno, en primera instancia, ustedes reducen drásticamente el tiempo que dedican a la creación de dibujos.
No puede hacerlo todo por nosotros SolidWorks, pero con esto hemos avanzado bastante. Yo en un lapso menor a una hora pasé de no tener absolutamente nada a ya tener creados 4 elementos esenciales que me pueden ayudar de aquí en adelante a generar la documentación de dibujo de mi compañía, ¿no? Y ya no tengo que repetir estos pasos en un futuro, simplemente tengo que pedir que se ejecuten y listo. Otro beneficio es que estandariza formatos y datos. ¿En qué sentido? Cuando ustedes ingresan de forma manual las propiedades, se abre la posibilidad de errores en la sintaxis, en la nomenclatura, o que al ingeniero simplemente se le olvide, ¿no? La intención de utilizar estas herramientas es que él ya no tenga nada más que seleccionar las opciones que ya existen predefinidas para la pieza. Así, a compras le llega el código de producto adecuado y se lo pueden pedir al proveedor sin que falle algo o que digan que el código no es correcto, o lo pueden ingresar a SAP de la forma que se los pide o lo que ustedes quieran, ¿no? El chiste es que en todos lados la información sea precisa y sea la que debe ser, no la que ese día se ingresó. Y eso cubre también pues, el tercer paso, ¿no? Minimizar el margen de error, porque no hay mucho que ellos deban hacer. Para concluir, pues bueno, no sobra recordarles que se acerquen con nosotros en caso de tener alguna inquietud, interés, duda, consulta sobre cualquiera de los productos que forman parte del portafolio de soluciones de SolidWorks. Para todo hay una herramienta, una solución. Simplemente es cuestión de que se acerquen, pregunten y con mucho gusto les podemos informar. No duden en contactarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Twitter. Este webinar está siendo grabado y al cabo de un par de días lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por si alguno de ustedes tienen inquietud de volver a verlo con más calma, pues en un par de días lo van a encontrar ahí. Visiten por favor nuestra página para encontrar también nuestros contenidos de e-learnings, y para aquellos que son clientes nuestros, no olviden instalar el add-in de DMD Help para facilitar su comunicación con el equipo de soporte y les puedan ayudar a resolver sus problemas o inquietudes. Y bueno, básicamente esto cubre nuestra agenda del webinar de esta ocasión. Pasemos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y empecemos con las preguntas. Ya veo que están llegando preguntas. Voy a tratar de resolverlas todas tan pronto pueda, con el espacio que me queda. Si hay alguna pregunta que no contesto o que se quede en el aire, por favor que no se quede ahí. Con mucho gusto pueden acercarse a nuestro equipo de soporte para que les puedan ayudar con esta tarea. Yo inclusive voy a estar ahí por si directamente hay algo que quieran preguntarme y que no alcance a contestar en esta sesión. Muy bien, veo que había gente que sí sabía cómo buscar las rutas de las diferentes opciones. Eso es bueno. Para agregar una tabla de revisiones es manualmente, con solo líneas, pues no. Tú puedes utilizar cualquiera de las herramientas del apartado de Sketch que puedes ver dentro de la interfaz del Command Manager para crear tus cuadros. No estás limitado solamente a líneas, puedes utilizar todo lo que te aparece ahí. Yo utilicé líneas porque era lo más rápido para este caso, pero si tú prefieres utilizar rectángulos o cualquier otra cosa, se acepta, ¿no? Problemas en el audio, les agradezco los comentarios para ver si podemos solucionar eso y los problemas técnicos que nos aquejaron al principio, el próximo webinar.
De todas formas, si la calidad del audio en la grabación del webinar no es la más apropiada, nos cercioraremos de regrabarlo en una sesión offline para que cuando este sea subido al canal de YouTube tenga la mejor calidad y ustedes puedan revisarlo sin este tipo de molestias más adelante. Aquí nos preguntaba Jesús Antonio que si se puede crear una plantilla de dibujo incluyendo una lista de materiales personalizada. Esto para que los dibujos ya contengan la lista sin necesidad de agregarla. No, correcto. Gracias por tu pregunta. La respuesta es no. Como te decía, la cantidad de cosas que yo puedo meter a una plantilla de dibujos no son muchas. Bueno, son las que tú viste, que son vistas, y el formato de hoja. Pero como las como las listas de materiales son inherentes a los ensambles, a los dibujos de ensamble, y tú puedes utilizar una plantilla de dibujo para representar tanto piezas como ensambles, SolidWorks no tiene esa apertura o esa disponibilidad o esa opción de que tú a la plantilla le definas la inserción automática de una lista de materiales automática, ya que una pieza, pues no, a una pieza no le correspondería. Pero, como vimos, puedes crearlas por separado y utilizarlas por separado. Sí, estaría bien que fuera un poco más automático en el futuro, pero habría que pensar en la forma más apropiada de solucionar el problema fundamental de que las partes o las piezas no llevan lista de materiales desde el principio. Pero bueno, agradecemos la inquietud. Las propiedades masa y material están vinculadas a parámetros. Nos pregunta por aquí David Reyes. David, muchas gracias por tu pregunta. ¿Las puedes tú vincular o yo las vinculé, nada más que no se vio en el ejercicio, yo las vinculé a las propiedades de SolidWorks? Efectivamente, cuando tú diseñas algo en SolidWorks, cualquier pieza, esta de forma inherente ya adquiere masa, y si tú le especificas material, ¿no? Volumen y todas estas cuestiones, propiedades físicas, ya las tiene, pero si tú no vinculas eso a una propiedad que se llame masa, no la podrías mandar a llamar a pesar de que ya exista, así como lo vimos en el webinar, tal cual. Lo que yo hice fue crear la propiedad de masa y vincularla a la propiedad existente de SolidWorks inherente de su propiedad física. De esa forma, sí puede leer la masa o el material o cualquiera de sus propiedades físicas que tú y yo sabemos que tiene la pieza por defecto. Por aquí preguntan, ¿puedo guardar con diferentes nombres? Con diferente nombre. ¿Puedo guardar con diferente nombre el plano al de la parte? Sí, si te entiendo bien, tu plantilla puede tener cualquier nombre que quieras y la parte que tú ingreses puede tener el nombre que quieras. No sé si te capté bien, Iván, pero creo que no hay restricción en cuanto a los nombres de los archivos. El programador de tareas tiene una opción para agregar la ruta de la plantilla, pregunta Antonio Huerta. Sí, tú, yo y todos la acabamos de ver. Es una de las primeras cosas que te pregunta el programador de tareas. ¿Cuál es la ruta de la plantilla de dibujo que vamos a utilizar para crearlos? Es de lo primero que tienes que seleccionar y lo vimos. Esa opción es nueva. Si te refieres al programador de tareas, no, el programador de tareas ha sido parte del portafolio de SolidWorks desde hace muchos años. Si se modificara el diseño de la pieza, ¿esos datos se actualizarían automáticamente o hay que capturarlos? Pregunta David nuevamente. Bueno, no tienes que capturarlos nuevamente, pero si tú tienes una pieza con ciertas propiedades y creas su dibujo, y luego en algún momento en el futuro cambias las propiedades de la pieza desde el archivo de pieza, cuando tú abras el dibujo, estas propiedades se tienen que actualizar de forma automática. No tienes que volver a capturarlas. Cursos virtuales de SolidWorks. Nos preguntan por aquí. Bueno, sí tenemos, como tú viste, unos e-learnings virtuales en nuestra página web. Sería cuestión de que ingreses
al apartado correspondiente para ver cuál es el curso que te interesa, porque hay varios. Y bueno, una vez que tengas definido cuál es el que te interesa, con mucho gusto ponte en contacto con nosotros para ver cómo puedes acceder a ellos. Acotado básico en el programador de tareas, nos pregunta Alberto. Gracias, Alberto. No recuerdo, no tengo entendido que sea posible. Digo, tú puedes hacer todo lo que ves aquí, ¿no? Pero la creación de dibujos está limitado a lo que la plantilla te permite. No hay más opciones para que tú puedas, por ejemplo, por aquí en avanzadas o donde tú quieras, decirle que acote de forma automática. Lo mismo que decía al principio, la forma de acotar una pieza varía completamente entre pieza y pieza, entre ensamble y ensamble del mismo proyecto, ¿no? No puedes meter las mismas cotas en una vista que en la otra porque se pueden repetir o pueden no ser claras o específicas. Sí, creo que a todos nos gustaría que inclusive no solo nos ingrese las vistas, sino que ingrese las cotas, las ponga espaciadas, las ponga tal cual deben ir y pues básicamente nosotros no tengamos que hacer mucho, ¿no? Nada más darle crear dibujo y ya, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a ese punto. De todas maneras agradecemos tu inquietud y pues ya veremos si en un futuro se agrega algo como eso. Por lo pronto no se puede tan automático. Por aquí, Fernando dice que ha tenido problemas cuando genera plantillas de dibujo, en específico, al crear una nueva hoja. Correcto, Fernando. Creo que sería cuestión de que revisáramos los pasos que estás llevando a cabo para ver dónde se encuentra el problema. No sé si algo de lo que yo te pude mostrar a través de este webinar puede ayudarte a depurar esa situación que estás presentando. Si tal vez hay alguna pista en lo que te acabo de mostrar para que veas, sí, se me está olvidando esto o lo otro. Pero si tienes un problema en puntual con la generación de tus plantillas de dibujo, con mucho gusto están abiertos nuestras líneas de soporte técnico para que te comuniques con nosotros y podamos ayudarte con esta parte. Nuevas inquietudes sobre el boom, sobre la lista de materiales, si se pueden agregar las dimensiones generales del material. Las dimensiones generales del material. No estoy seguro de entender tu pregunta, Gabriel. En la lista de materiales tú puedes agregar cualquier propiedad que hayas predefinido, ya sea que esté vinculado a un dato tuyo, de tu empresa, o a una propiedad física de la pieza cuando la generaste en SolidWorks. Pero dimensiones del material no estoy seguro de a qué se referencia. ¿De dónde saqué el Property Tab Builder? Correcto. El Property Tab Builder está en inicio, todos los programas, SolidWorks 2018, herramientas de SolidWorks. Te muestro. Inicio, todos los programas, SolidWorks 2018, herramientas de SolidWorks. Si lo tienes en español o en inglés, eso puede cambiar, su nombre puede cambiar, ¿no? Pero la ruta es la misma, generador de la pestaña de propiedades o Property Tab Builder. Que tomen las dimensiones de la pieza, correcto, supongo que es algo que nos van a pedir mucho, Gabriel, para futuras versiones, ¿no? Ojalá algún día se pueda. ¿A partir de qué versión están disponibles todas estas versiones? Todo lo que mostré, excepto la generación de el uso del programador de tareas es parte de las funciones básicas de SolidWorks desde su versión estándar, ¿no? Digo, desde la versión estándar puedes hacer dibujos, lo que te permite hacer plantillas de dibujo, plantillas de listas de materiales, y el Property Tab Builder debería también ser parte de la paquetería estándar.
Ahora bien, el programador de tareas está disponible solamente a partir de la versión profesional. Si tú tienes una versión estándar de SolidWorks, no vas a ver el programador de tareas, pero de profesional para arriba vas a poder utilizar todas las funciones que te he mencionado hasta en este webinar. ¿Qué más tenemos por aquí? Para acotar más fácilmente los planos, sí, no es parte de este webinar, pero la forma más fácil de acotar un plano es utilizar la función de Model Items, no de Smart Dimensions. Si tú utilizas la función de Model Items, le puedes pedir, o bueno, puedes predefinir o establecer sobre qué vistas debe ingresar cotas, qué tipo de cotas y algunas cuestiones más, ¿no? Eso te permite que toda cota que tú hayas utilizado para diseñar tu pieza, que tú estés invocando, se agregue. Y ya nada más tú tengas que colocarlas en las vistas que sean más representativas, ¿no? Si tú lo haces a través de Smart Dimensions, como lo harías con una pieza, pues vas a ir de una por una y no es la forma más eficiente de hacerlo, pienso. ¿Cómo abrir el programador de tareas? Lo mismo que el Property Tab Builder, inicio, bueno, yo tengo aquí los iconos, ¿no? Pero está en inicio, todos los programas, SolidWorks 2018, herramientas de SolidWorks, programador de tareas. Ahí está la ruta. Layers en SolidWorks, como lo hace AutoCAD, no es parte de este webinar, pero sí, también puedes manejar layers o capas en SolidWorks, como lo has visto en AutoCAD, ¿no? Tal vez la forma de trabajar es distinta porque ambos softwares son diferentes, pero el concepto de layer, que es el que mencionas, que es el que creo que estás haciendo referencia, sí existe en SolidWorks y sí lo puedes utilizar. La opción de agregar la plantilla de dibujo en el programador de tarea, creo que eso ya lo vimos. Creo que es la segunda vez que me lo preguntan, de todas formas me gustaría revisarlo otra vez. Programador de tareas, crear dibujos, examinar, para que tú puedas decirle cuál es la ruta o dónde está contenida la plantilla que vas a utilizar para crear los dibujos, por si alguien tenía esa duda. Enviarles el correo, nos gustaría, pero creo que es más fácil si se lo ponemos al alcance de todos en nuestro canal de YouTube. No sé si ya lo tienen a la mano. Simplemente ingresen a YouTube y busquen DMD o Diseño y Manufactura Digital. Pueden agregar el concepto de SolidWorks para que más fácilmente les identifique nuestro canal y pues puedan acceder a nuestros webinars y otro contenido que hemos subido a lo largo de los años. Somos un canal que ha estado varios años en YouTube, tenemos muchos webinars, muchos tips, mucho material gratuito para todos ustedes. Estoy seguro que este no es el único tema que les puede interesar. Y bueno, como les decía, denos un par de días, tal vez la próxima semana, para poder limpiar el audio de este webinar y subírselos al canal y puedan acceder a él cuando ustedes quieran. Si definimos las cotas directamente desde el DIM Expert, estas aparecen en el dibujo. Pregunta Edgar. DIM Expert. Bueno, como DIM Expert es parte de SolidWorks, todo lo que hagas debería estar vinculado y debería aparecer de forma automática, pero no no vinculando DIM Expert con tu plantilla de dibujo. Porque como ya habíamos comentado, la plantilla de dibujo tiene restricciones sobre el tipo de elementos que puedes meter y no. Pero fuera de eso, todas las funciones de DIM Expert sobre un documento de dibujo ya creado se mantienen intactas. Las rutas, claro que sí, alguien quiere ver nuevamente las rutas y con mucho gusto las vamos a mostrar. Como les comentaba, estas rutas son específicas de mi computadora y pueden ser distintas en sus equipos. Si alguno de ustedes está tratando de ingresar a estos lugares y no encuentra las plantillas, puede ser una, porque no las han creado, o dos, porque no está ahí, o sea, esta no es su ruta. Pero
les voy a mostrar inclusive cómo checarlo, ¿no? Porque estoy seguro que esa pregunta no todo el mundo la pudo contestar. Tú tienes que entrar al menú de opciones y entrar a File Locations o ubicaciones de archivo. Ya desde aquí tú irás segmentando cuál es la categoría que te interesa, ¿no? Por ejemplo, plantillas de documentos me dice que se encuentran aquí. Tú tendrás tal vez una ruta distinta. ¿Qué otra era importante? Custom Property Files es otra de las importantes. Entonces, Custom Property Files se encuentra acá. Y Boom Templates está por acá. Y en general cualquier otra opción que tú quieras checar, o sea, dónde se está guardando, lo puedes hacer desde aquí, ¿no? System Options, File Locations, y utiliza este segmentador. Aquí. Por aquí nos preguntan... Aquí Nayeli pregunta que si al realizar los dibujos en automático con el programador de tareas puedo, o sea, me creo un archivo por pieza, un archivo de dibujo por pieza, pero si quisiera realizar un solo archivo para todos, que si es posible, no lo veo posible desde el programador de tareas. Como vieron, sus opciones son limitadas, ¿no? Tal vez por ahí habría la necesidad de especificarle que todo eso lo ingrese en hojas distintas, pero no lo veo desde el programador de tareas. ¿Qué cantidad de dibujos puedo programar? Virtualmente es ilimitado, pero evidentemente si tú pones 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 dibujos a programarse, en primer lugar la probabilidad de que se sature tu equipo y crashee la aplicación es alta. Pero si tienes un servidor prácticamente en un cuarto frío con capacidades muy altas, pues no veo yo algún límite para la cantidad de tareas que puedas ejecutar. La otra es, el programa no está pensado para hacerlo en paralelo. O sea, va a ir creando tus dibujos de forma secuencial. Entonces ahí lo que tal vez más te afectaría es el tiempo que tardarías en generarlos, o que SolidWorks tardaría en generar los dibujos, no tanto si hay un límite o no. Pero es virtualmente ilimitado. Por aquí Sergio nos pregunta que si en el futuro habría un webinar sobre cómo personalizar los estilos en las plantillas de dibujo, es decir, fuentes, colores de cotas, tipos de fechas en cotas, colores en tipos de líneas, etcétera. Puede ser, Sergio, puede ser. Agradecemos tu sugerencia. Si alguien igual tiene sugerencias de futuros webinars, pueden hacérnoslos llegar aquí o a nuestro correo de DMD o al correo de marketing@dmd.com.mx o inclusive en la encuesta que les aparecerá al finalizar este webinar. Nos tomamos muy en serio sus sugerencias de futuros webinars para programar los que van a salir ese año, ¿no? Si el tema que tú nos sugieres, Sergio, lo evaluamos y tiene otras solicitudes y sobre todo si alcanza o es material suficiente para sacar de él un webinar, como no, con mucho gusto seguramente lo verás publicado en la cartelera de webinars. ¿Cuadro de barreno se puede programar en las tareas? Pregunta Alberto. No estoy completamente seguro de a qué te refieres, Alberto. Lo que ves es prácticamente lo que hay, lo que tenemos. Sí, por cuadro de barrenados tú preguntas dibujos, sí, pero puede que no te esté entendiendo muy bien, disculpa. El canal de YouTube, ¿cómo no? Vamos a buscarlo todos juntos para no perdernos.
La ruta directa, youtube.com/user /DMDQRO de Querétaro, /videos. O si ingresan directamente a YouTube, bueno, habría que buscar DMD SolidWorks. Y aquí está, diseño y manufactura digital. Y aquí ustedes pueden encontrar todos nuestros videos, pueden ver webinars anteriores que hemos dado este año u otros años, o cualquier otra de nuestras campañas que hemos tenido de lanzamiento, casos de éxito, etcétera. Omar quiere ligar el calibre de una pieza a una descripción. ¿Cómo lo harías? Bueno, si este calibre de la pieza existe como propiedad del archivo de SolidWorks, al igual que la masa, por poner un ejemplo, tú puedes crear una propiedad personalizada que se llame calibre y vincularla, ¿no? Calibre es igual a la propiedad de SolidWorks de calibre de la pieza. Y en una lista de materiales o en un cuadro, en un formato de hoja, tú puedes decirle como descripción, 2 puntos, y ya nada más pones un campo de calibre, ¿no? Sugiero, si es que te entendí. Tamaño, cotas y tamaño de letra también se guardan en plantilla. Pregunta por aquí Félix. Gracias, Félix. Cotas nada, recuerda. Tamaños de cota, probablemente no, porque nada que tenga que ver con acotación se puede guardar en la plantilla. Pero tamaños de fuente, o lo que es lo mismo que tamaños de letra, sí, sin ningún problema. Calibre igual a thickness. ¿Sí? En tal caso, pues sí deberías poder vincular thickness a una propiedad personalizada que tú llames calibre, por ejemplo, y lo de menos es que la introduzcas en tu plantilla de lista de materiales o en tu formato de hoja. Ahí ya las posibilidades son ilimitadas o están bajo tu control. Registrar en PDM a través del programador de tareas, nos pregunta por aquí Alberto. Gracias, Alberto. Registrar al PDM. No. No, y estas funciones que ves aquí hablan más de Workgroup PDM, que es la versión anterior a Enterprise PDM que seguramente estás trabajando, ¿no? Pero la respuesta es no. Por aquí Sidney nos pregunta que si las listas de materiales se guardan en un archivo aparte o dentro de la misma hoja de las vistas de dibujo. Gracias, Sidney. La plantilla de... A ver, ¿cuál fue? Las listas de materiales. Ok, la plantilla de listas de materiales se guarda como un archivo aparte, independiente de tus plantillas de dibujo. Tienes que crear un archivo para plantillas de dibujo, que fue lo primero que hice en este webinar, y después tú puedes basarte en una plantilla de lista de materiales para crear la tuya y guardarla como un archivo aparte. Existen como entidades apartes. Se pueden utilizar juntas, sí, pero una no pertenece a la otra y con guardar una no guardas la otra, pues.
Más preguntas. Esta se cortó. Si se pueden actualizar plantillas de dibujo, sí, sí las puedes actualizar, simplemente abriéndolas en un SolidWorks más reciente y guardándola como lo que es, como una plantilla de dibujo, pero toma en cuenta que cuando hagas eso, probablemente dejen de ser compatibles con la versión anterior de tu SolidWorks, para que lo tomes en cuenta. Por aquí Luis Hernández tiene una pregunta un poco más avanzada que tendríamos que revisar en concreto en su equipo. Luis, te invito a que te acerques a nuestros números de soporte para que los revisemos. Creo que no me alcanzaría el tiempo o los recursos aquí para explicarte cómo hacer lo que estás solicitando. Por aquí José Antonio Loreto también tiene una cuestión específica de uno de sus ensambles. Valdría la pena que nos regalaras una llamada, mi estimado José, por favor, para que lo revisáramos en concreto para tu caso de lista de materiales. Félix tiene una duda sobre los formatos de hojas, si es que distintos formatos o tamaños A2, A3 también se guardan, ¿sí? Se puede guardar el tamaño que tú quieras, no solo los que te aparecen ahí por defecto, que pueden ser ANSI, que pueden ser ISO, sino tú puedes crear una plantilla de dibujo de tamaño personalizado que no corresponda con ningún formato en particular y sin problema. Por aquí Carlos Enrique Martín tiene una duda sobre si se puede como segmentar o dividir a la mitad de parcialidades el nombre de un archivo para poner en un campo y la otra mitad en otro. No lo creo. Te agradezco la pregunta, Carlos. No lo creo. Sí es una función que puedes ver en otros programas, ¿no? O en programación tipo C o Java, ¿no? Que puedes pedirle a un string que solo te ponga los primeros caracteres de cierto string y luego mandes a llamar otra mitad, ¿no? Pero aquí no es igual porque te lee la propiedad personalizada completa, no te lo lee como un string al cual puedas segmentarle los caracteres. En ese sentido, no creo que puedas dividirla así como tú prefieres, pero tal vez puedas asignar dos propiedades o bueno, tendremos que revisarlo muy puntual para tu caso. ¿Qué opciones hay? Por aquí Miguel tiene más preguntas sobre si en 2015 ya existían todas estas funciones. Sí, Miguel. Desde antes del 2015 ya existía el programador de tareas, la creación de plantillas, el Custom Property Tab Builder, que todas esas funciones se remontan mucho antes del 2015. Si tuvieras una versión 2015, por supuesto que deberías contar con todos los elementos, salvo la observación del programador de tareas que corresponde a licencias professional para arriba, ¿no? Si es tu caso, deberías tenerlo. Por aquí nos piden información sobre la creación de propiedades que se puedan vincular a PDM. Se sale un poco del scope de este webinar. Tal vez en otro espacio pudiéramos revisar las propiedades en PDM o tal vez te puedas acercar a nuestros números telefónicos para que lo revisemos más rápidamente. Pero todo se maneja de la misma forma que lo que acabas de ver, ¿no? Todos son productos de SolidWorks y entre todos hay intercomunicación e interoperabilidad. Entonces, lo mismo que hagas aquí debería poder leerse y editarse
en los espacios correspondientes de PDM. Piezas soldadas, sheet metal, mezclarse, sí, debería poderse. Ligar el calibre con la descripción, siempre que, bueno, lo que yo haría para ligar calibre con descripción es ligar calibre con una propiedad que se llame calibre y luego eso, mandarlo a llamar en mi boom y nada más a la columna cambiarle el nombre de calibre, que es el que me va a aparecer por descripción, ¿no? Entonces, el título de la columna va a decir descripción y todos los campos que va a contener van a ser los que correspondan al calibre de esa pieza. Yo pienso. Por aquí, Luis amablemente nos hace llegar otra pregunta. Está más interesado en conocer acerca del Property Tab Builder. Si genera suficiente interés y si les gusta, por favor sugieran en los comentarios o en la encuesta del final para evaluar si vale la pena o si la audiencia solicita con suficiente interés un webinar sobre el Property Tab Builder. Creo que tiene muchas más aplicaciones de las que pude mostrar. El tiempo era limitado y la funcionalidad que le pude dar también, pero es indudable que tiene mucha más capacidad, que ustedes pueden hacer muchas más cosas con él y que, bueno, podría ser un tema interesante para un futuro webinar si es que les interesa. Gracias por tu inquietud, Luis. ¿Cómo ponerse en contacto con nosotros? Directamente al número que aparece ahí en la firma, es el número de soporte 01800-363-4357, directamente líneas de soporte o pueden igual de ahí enlazarse con un representante comercial. Si gustan preguntar por mí, que estoy en el área de soporte, con mucho gusto. Enrique, muchas gracias por tu pregunta, que si se puede utilizar este tipo de automatización de dibujo con modelos paramétricos. Si por paramétricos te refieres a archivos de extensión para sólidos, paramétricos, no, los únicos archivos que el programador de tareas acepta son partes y ensambles. Pero si no es eso a lo que te refieres y que si se puede automatizar modelos paramétricos, me gustaría revisar contigo en específico a qué te refieres, pero no le veo problema. Algunas otras funciones que puede brindar el Task Scheduler, por favor. Sí, con el Task Scheduler puedes hacer todo lo que ves aquí y más, ¿no? Los más utilizados son la importación y exportación de archivos. Exportación de archivos es muy común cuando tú trabajas todo SolidWorks y uno de tus clientes o uno de tus proveedores te pide todo un ensamble o varios ensambles en un formato en particular. Bueno, puedes programar esa tarea para que se ejecute cuando tú no estés presente, porque es algo que sí se lleva su tiempo, ¿no? Otra de las cosas que también he visto es en las funciones de simulación, creo que bien renderizado, ¿no? Para aquellos que tengan por ahí el PhotoView. Pero es todo un tema por sí mismo, ¿no? Creo que no nos alcanza el espacio y tendríamos que revisarlo más a detalle contigo, o si a la gente le interesa, generar un webinar sobre las capacidades completas del Task Scheduler. Modelos paramétricos con ecuaciones, partes multicuerpo, combinado sheet metal con weldment, gracias. Claro, no veo problema para que alguna de las funciones que acabamos de utilizar ahorita tenga inconvenientes con modelos paramétricos como los describes. Tal vez por ahí la lista de materiales tenga algunas situaciones con los elementos de weldments, porque ahí podrías necesitar más bien una lista de cortes, no una lista de materiales. Pero se parece mucho, o bueno, la funcionalidad, la forma de trabajar con una lista de cortes es similar a una lista de materiales. Es cuestión de
empezar a personalizar una y ver si la flexibilidad que te ofrece alcanza para lo que buscas, ¿no? Por lo demás, no le veo ningún problema o incompatibilidad con las funciones que vimos para lo que nos preguntas. Excelente. Creo que son todas las preguntas. No me queda más que agradecerles su atención y su asistencia, su paciencia y su comprensión por los problemas y dificultades técnicas que tuvimos al principio. Nuevamente una disculpa, no era nuestra intención, por aquí se salió de las manos. A veces las herramientas en línea no funcionan como esperamos, pero bueno, muchas gracias nuevamente. Esperamos que les haya servido este webinar, que les haya dejado algo para su día a día y estén en sintonía con nosotros para ver cuál es el webinar que sigue o cuáles son los siguientes webinars en la cartelera para que puedan conectarse y seguirnos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.